estado sólido, ¿no? Como son calentamiento de sustancias a altas temperaturas, y deben de utilizarse crisoles que están hechos de porcelana. Se ocupa para secar muestras, por ejemplo, para carbonizarlas, como para hacer análisis de cenizas, contenido de carbono, ¿no? Por ejemplo, se puede ocupar la mufla. Materiales e instrumentos de uso diverso, ¿no? En el laboratorio podemos tener termómetros, ya sea como que son de mercurio, o podemos tener pues, termómetros digitales, ¿sale? Pero pues cumplen la misma función, dar una medida de la temperatura. Podemos tener medidores de pH o potenciómetros, ¿sale? Que nos permiten medir el valor de pH, o podemos incluso, si conectamos otra clase de electrodos diferentes al electrodo de vidrio, que de hecho este electrodo de vidrio es una membrana sensible a la concentración de H+, que por diferencia de potenciales nos permite medir el pH, ¿no? Cuando introducimos ciertas disoluciones para calibrarlos. Perfecto, tenemos la centrífuga que nos permite separar mezclas por gradientes en la densidad, ¿no? Esto es muy parecido a la secadora de nuestra casa, ¿no? Es mediante ciclos de velocidad, pues podemos separar los materiales de una mezcla, ¿no? Es muy común que se ocupe, por ejemplo, cuando tenemos sustancias que pueden sedimentar, ¿no? A lo mejor este análisis con tierras o con lodos o con precipitados muy finos, podemos ocupar centrífuga para separarlos, o en la sangre, ¿no? Podemos tener separados en distintos estratos las células, como los glóbulos rojos blancos, del suero de la sangre, ¿no? Podemos tener un espectrofotómetro de UV visible que nos permite, mediante la luz, que justamente ocurre en ese rango, medir la concentración de distintas muestras, ¿no? O podemos medir, por ejemplo, en compuestos de coordinación, cuál es la energía asociada a las transiciones electrónicas, también en compuestos orgánicos, ¿no? No solo para medir concentraciones, que es como lo más habitual. Entonces, en el caso de los espectrofotómetros, pues medimos las diferencias en intensidad de luz emitida y recibida al atravesar una muestra. Se requieren pues, que sean muestras homogéneas, no pudiéndose el caso de las dispersiones, ¿no? Porque justamente habría dispersión de la luz y ya no se cumpliría la ley de Lambert y Beer, que es la que rige el comportamiento en estas situaciones a concentraciones moderadas. Medidor de pH, eso ya lo mencionamos. Fuente de poder, es bastante útil para llevar a cabo reacciones electroquímicas, por ejemplo. Acuérdense que podemos obtener energía de algunas reacciones químicas, redox, de transferencia de electrones, como sucede en las baterías, por ejemplo, en las pilas, pero también podemos hacer o podemos inducir mediante el paso de una corriente directa, ¿sale? Ciertas reacciones que puedan ocurrir, ¿no? Por ejemplo, la electrólisis del agua. ¿Profe? ¿Sí? ¿Es el que se ocupa cuando se hace análisis de ADN? Sí, o sea, lo que podrías hacer, por ejemplo, es ¿En una genética? electroforesis. Recuerdo Sí, haber visto uno de esos en un laboratorio de genética. exactamente, porque puedes hacer una técnica que se llama electroforesis de ADN. Como el ADN va a ser una partícula cargada, porque por ahí tienes grupos fosfato, entonces está aplicando una gran diferencia de potencial. Puedes ir separando los distintos fragmentos, está aplicando una diferencia de potencial. Esas diferencias de potencial son grandes y se ocupan geles de poliacrilamida. O sea, tú tienes los dos electrodos y Sí, tienes como unos canalitos con gel. sí, me acuerdo
Sí, me acuerdo que la genetista me mostró cómo estaban haciendo el proceso. Ujú. Sí, eso se llama Estaban, electroforesis. sí, estaban analizando eh, microalgas. Ujú, ándale, exactamente, mira. Por ejemplo, tú tienes plaquitas como de este estilo, ¿no? Así, Entonces, así mismo. aplicas, ajá, exacto, exacto, sí. Tú aplicas una diferencia de potencial y tienes un indicador colorido y pues vas a observar que los distintos fragmentos se desplazan distinta cantidad. Tienes como una especie de pozos y esto es un gel conductor. Entonces aplicas una diferencia de potencial con una fuente, exacto, y pues vas observando la migración de estos fragmentos que están Y cómo se cargados. va separando la hebra. Y inclusive esas muestras la enviaban para Corea, me acuerdo yo. Ujú, exactamente, así es. Nada más que fíjate, por ejemplo, esta fuente que se presenta aquí, a lo mucho ha de llegar como 30 volts. Los voltajes requeridos para realizar electroforesis necesitas pues, alrededor como de 150 volts, cosas así. O sea, es una fuente eh, sí, es todavía más potente que la que se presenta aquí en la imagen. Esta, por ejemplo, la puedes ocupar para realizar electrólisis. Entonces, en un proceso de electrólisis, eh, tú suministras energía para llevar a cabo una reacción química. O sea, puedes, por ejemplo, aplicarla para realizar la electrólisis del agua, valga la redundancia, para separarla en hidrógeno y oxígeno, o puedes ocuparla para distintas técnicas. O sea, por ejemplo, puedes hacer recubrimientos, ¿no? Todos estos recubrimientos industriales como cromados, niquelados, donde tú partes de baños electroquímicos y tienes alguna sal soluble del metal, por ejemplo, de cromo. En el caso del cromo son baños ácidos, este, y en uno de los electrodos en el cátodo vas a llevar a cabo una reacción de reducción. Entonces, sobre un determinado metal puedes depositar una capa de cromo, ¿no? Y así de distintos metales, ¿no? Lo más común es el cromado, el niquelado. Eh, También, por ejemplo, puedes llevar a cabo un proceso que se llama anodizado de aluminio. ¿Lo han escuchado? Bueno, creo que eso fue un no. Entonces, ¿qué es el anodizado de aluminio? Eh, Todos esos termos del Starbucks, por ejemplo, o partes de la bicicleta que están hechas de aluminio, llevan un tratamiento especial. Vean, les voy a enseñar qué es el aluminio anodizado. Por ejemplo, todas estas partes que tienen aquí de aluminio de colores, sale, no es que pinten el trozo de aluminio, sino que lleva un tratamiento especial, que es un tratamiento electroquímico. Pues resulta que el aluminio, ¿sale? A diferencia del hierro, por ejemplo, cuando se oxida un pedazo de hierro, eh, si es cuando ustedes lo dejan ahí en la intemperie, por ejemplo, si ustedes dejan una pala en la intemperie, van a observar que se forma una capa de óxido, óxido de hierro 3, que es ese material rojito que se llama hematita, ¿no? Y si ustedes lo ven, pues prácticamente las propiedades del metal se pierden, ¿no? Porque ese óxido no se adhiere sobre la superficie, se va cayendo. Si ustedes le raspan, se cae el óxido. Hay metales como el aluminio y como el titanio que forman capas de óxidos protectores. Entonces, el óxido de aluminio, hagan de cuenta, va a formar una capa que a nivel cristalino se observan como pequeños surcos hexaédricos. Les voy a mostrar. Óxido de aluminio y estructura anodizado.
A ver si hay una imagen. Ah, miren, aquí está, por ejemplo, ¿no? O sea, se van a formar como esta especie como de poros, ¿sale? Cuando ustedes oxidan al aluminio. Entonces, esta capa de poros, por ejemplo, que tienen aquí para el óxido de aluminio, va a permitir la inclusión de ciertas moléculas orgánicas que son colorantes. Entonces, ustedes someten a electrólisis en distintos medios, un pedazo de aluminio, puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido oxálico, dependiendo de las características que quieran de ese recubrimiento. Y después lo someten a un proceso donde se va a llevar a cabo una absorción de colorante en estos poros y van a formar piezas como las de la bicicleta de aquí, ¿no? De aluminio de colores, que si ustedes pues lo intentan raspar, pues van a ver que no es pintura tradicional, ¿no? Sino que realmente el colorante ha entrado dentro de esos poros de óxido de aluminio, ¿no? Entonces, mediante electroquímica, pues pueden llevar a cabo por reacciones de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las aplicaciones, pues son diversas. Pueden aplicarlo también a reacciones de tratamiento de agua, ¿no? Un proceso que se llama electrocoagulación, ¿no? Que de hecho es análogo al proceso de coagulación. La diferencia es que ustedes crean el coagulante aquí. Por ejemplo, las albercas, ¿no? Muchas veces pues no llegan a cambiar el agua, sino que ponen sustancias químicas que se llaman coagulantes, que hacen que todos los sedimentos orgánicos y así se precipiten y clarifican el agua, ¿no? Entonces esa es otra aplicación, o sea, son muchas, muchas. Tenemos balanzas digitales, ¿sale? Que de hecho si quieren aprender más de los diferentes tipos de balanzas y su clasificación, se les puedo compartir un video que hice al respecto. Podemos tener balanzas analíticas, ultramicroanalíticas, etcétera, dependiendo de la cantidad que ustedes pueden pesar, ¿no? Sí, Pero en hay términos, algunas que, sí, profe, hay ajá, algunas balanzas que son sensibles a los cambios de temperatura. sí, exactamente. En Sí, algunas ocasiones necesitas hacer la calibración, y con pequeños eh, cositos pesados como de 100, 10, y ir calibrando ujú, cada 5 minutos la balanza y tener los 100 gramos en algunos. En esta hay que tener los 100 gramos, me acuerdo yo. ujú. Sí, no, claro, también depende de lo que estés pesando, porque por ejemplo hay sustancias que son higroscópicas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a estar absorbiendo humedad del ambiente. Entonces, vas a ver que tú pones el sólido y nunca llegas como a un valor fijo, porque empieza a subir, ¿no? O hay Sí, sustancias, ajá, es que los análisis que hacíamos, dejábamos secar las muestras y en la balanza que era sensible a los cambios de temperatura, eh, se pesaba peso seco de las muestras. ujú, Primero peso húmedo, luego peso seco, y luego de eso se sacaba un promedio. claro, sí, porque está como bien complicado que llegues al valor exacto, ¿no? Sí, entonces las dejaban secar. Ujú. Sí, no Que hay que tener, trabajaba en macrofauna. claro, sí, no, y hay que tener varios cuidados. Por ejemplo, no puedes dejar la balanza donde le dé el rayo del sol directo, porque ocurren este tipo de variaciones también, donde haya Y también, corrientes de aire. sí, ¿cómo se le llama? Ahí se me olvidó. Bueno, el hecho es que hay una empresa que también externa que calibra la balanza para que quede idónea a cierto lugar para que nadie la mueva. Exacto. Sí, la idea de las balanzas analíticas es que una vez que están colocadas ahí, pues no se estén moviendo, ¿no? Entonces también se necesita una mesa, un equipamiento especial, antivibraciones y también balancear la balanza. De hecho, por ejemplo, no sé si la tuya tenía una burbujita, si tú podías No, mediante las patitas no, alinearla bien. no, esta tenía puertas.
Ujú. Automáticas, que pasabas la mano y se abrían. Sí, Ándale, sí, exactamente. Sí, de seguro era una Mettler Toledo, ¿no? no me acuerdo la marca. Sé que hice el ingreso a las carpetas y a los documentos digitales, pero no me acuerdo, fue hace meses. Sí, no, no te preocupes, está bien. No, y realmente también el mantenimiento de una balanza de estas características es costoso. O sea, porque viene el técnico y yo recuerdo que el mantenimiento anual estaba en unos 15,000 pesos de aquí, que 15,000 pesos de aquí han de ser unos $750. Sí son mantenimientos costosos porque pues hace la calibración. Algunas balanzas tienen un proceso de calibración interna, pero de todas maneras también viene el técnico con pesas especializadas y realiza el proceso de calibración con respecto a algunos procedimientos que ya tiene la balanza incluidos ahí. O sea, porque también si uno lo quiere hacer esta manita, necesitas dividir la balanza en cuadrantes y vas colocando las pesas para ver si hay variaciones en la masa dependiendo de la posición, ¿no? Siendo lo más indicado, pesar siempre en medio de del plato, porque puede haber también variaciones. Igual, por ejemplo, si estás trabajando con materiales que sueltan, que se descomponen, soltando gases, también debes de pues, trabajar rapidísimo porque vas a ver cómo las mediciones van a variar. Y aparte que puede haber gases corrosivos que dañen la misma balanza, ¿no? Por ejemplo, si estás pesando yodo elemental, suelta eh, pues muchos vapores de yodo, ¿no? Porque se lleva a cabo una sublimación ahí. O la misma formalina. Ándale, por ejemplo. Exacto, ¿no? Exacto. No, y aparte es una sustancia súper tóxica. Sí, de hecho está considerada también como teratogénica. ¿Conservabas muestras? Sí, ¿Tejidos? muestra marina. Se sacaban o sea, la formalina la mezclaban en bidones con agua de mar y eso nosotros lo lavábamos en tamices con agua de llave y luego de eso dejábamos en las muestras en alcohol al 5%. Ujú. Sí, para realizar la Ese trabajo lo conservación. hacía yo. Sí, no, pues y es un trabajo pues bien laborioso y aparte huele a diablos. Eh, Sí, no terminabas toda mareada. en realidad al principio sí, pero después me acostumbraba con el olor. Sí, no, qué barbaridad. Sí, no, realmente sí, sí te ponen a hacer como la chamba más pesada. Pero el olor más fuerte es el olor de la materia orgánica contaminada con bacterias. Ah, sí, no, es una cosa tremenda. Hay distintas sustancias, la cadaverina y la putrescina, y tioles principalmente son súper apestosos, ¿no? Pues, por ejemplo, el disolvente más asqueroso que yo he olido es la piridina. No sé si alguno de ustedes la ha olido. No, la No piridina sé, huele. no sé, yo he olido solamente la materia orgánica sacada de los centros de cultivo y es como un olor A a huevo, huevo sí. podrido. Sí, Sí, son compuestos como de azufre. La piridina huele muy parecido a eso, es un olor feo. Exacto. No, sí, sí, exacto. Justamente. Wow, no, pues qué bueno que ya tienes experiencia. no creas. Bueno, pero pues ahí vas, o sea, sí, sí, todo esto que me dijiste, así es, exacto. Entonces, también pues, puede ser que yo no requiera una medición tan exacta, puedo ocupar balanzas granatarias, ¿no? Para trabajos menos finos, ¿no? Para medir sustancias desde gramos a kilogramos. En las balanzas analíticas, dependiendo de la clasificación,
puedo llegar a hasta milésimas de miligramo, ¿no? Microgramos, dependiendo. Claro que entre más pequeña la medida, pues, necesitamos tener muchos cuidados, ¿no? La electricidad estática es otro factor a considerar. Hay sustancias que se presentan en polvos muy finos. Prácticamente tú pones tu espátula y tu material de pesado y vas a ver cómo todos los polvos saltan, ¿no? E incluso pueden quedarse adheridos en las paredes de la balanza, porque estas balanzas analíticas están protegidas, como dice su compañera, con una especie como de caseta de vidrio, ¿no? Les digo que hasta el aire influye ahí. Entonces tienen puertas, las hay automáticas. Yo sé que tú pasas la mano y ya te la abre automáticamente, miren, así. Son así. Exactamente. Exactamente. Ajá. Y tiene pues distintas funciones, ¿no? Puedes tarar, por ejemplo, puedes realizar como la calibración interna, ajustando la temperatura del lugar, etcétera. Puede ser varias funciones. Puedes convertirla de una balanza semi-microanalítica a una microanalítica, y cambiando la resolución, etcétera. Si son aparatos muy, muy sensibles. Vean, en este caso puedes pesar, en esta 420 gramos es lo máximo que puedes pesar, y la resolución es de 0.001 gramos, ¿no? Miligramos. Es una Esa es muy analítica de sensible a la precisión. temperatura. Ujú. Sí, de hecho, va cambiando. Hay gente que incluso hace correcciones por altitud, porque no es lo mismo tener la balanza en el primer piso que trabajar en un edificio de 27 pisos y tenerla ahí. Puedes incluso hacer la corrección del empuje del aire, ¿no? Pero esas sí ya son aplicaciones donde necesitas conocer exactamente la masa que estás pesando, pero sí lo puedes hacer. Ujú. Recuerdo que me explicaron que hay 3 mediciones ambientales. Ajá. Para mediciones ambientales, Sí, hay 3 mediciones para temperatura ambiental, pero no me acuerdo. sí, dependiendo de dónde estés, puede ser a 20, 25 y 30, dependiendo de la región, eh, grados Celsius. Muy bien, tenemos estas barras de agitación magnética, ¿no? Nosotros tenemos un pedazo de metal que está cubierto de teflón y sirven para agitar como les había mostrado, ¿no? Barra de agitación magnética. Tenemos cucharilla de combustión, es de metal. Aquí podemos colocar distintos sólidos y se pueden llevar a cabo reacciones, por ejemplo. O pueden realizar esa bonita práctica en la que se basan los fuegos artificiales, ¿no? Por ejemplo, no sé si sepan que las sustancias que les dan los colores a los fuegos artificiales, pues son sales metálicas, ¿no? Porque al excitarse, los electrones en los diferentes niveles de las sales metálicas producen diferentes colores porque existe un espaciado diferente entre los niveles de energía que ellos tienen, ¿no? Esa práctica es bien bonita, por ejemplo. Espátulas se utilizan para pesar y transportar sólidos, hay de distintos tipos, ¿no? Distintas características. Estas son como las tradicionales de laboratorio. Hay unas farmacéuticas, pues más grandes, ¿no? Hay unas que son como en canaleta también, etcétera. Pipetas Veral, ¿sale? Las pipetas Veral son de un material polimérico resistente y se ocupan para transportar y verter líquidos. Setio se ocupa para contener líquidos y vertirlos. Esto es muy importante. El diseño de la piseta va a ser específico para cada líquido. Por ejemplo, hay pisetas de agua, hay pisetas de etanol, acetona y algunas veces acetato de etilo. Por ejemplo, si ustedes tratan de poner acetona o alcohol en una de estas pisetas, pues
pues van a ver que es un desastre porque pues las propiedades geológicas son diferentes. Entonces, ustedes quieren tomar un poco y les sale un chorro, se les evapora, no, es una cosa tremenda. Entonces, siempre verificar que la piseta sea la adecuada para el disolvente que están tomando. Tapones de corcho, pueden usar desde tapones para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el desprendimiento de gases, pueden horadarlos, y poner tubos y colectar los gases, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer eso. Entonces, eso es con respecto a materiales de laboratorio. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos con propiedades de la materia. Perfecto. Sale, vamos a hablar de propiedades de la materia. Entonces, por ejemplo, podemos tener distintos tipos de características, ¿no? O sea, podemos tener algunas propiedades que se conocen como propiedades organolépticas. ¿Qué van a ser aquellas propiedades organolépticas? Aquellas propiedades que podemos medir nosotros con nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en química de alimentos realizan talleres de evaluación sensorial, ¿no? Y son muy importantes porque, pues tomando en cuenta sus estudios, se diseñan, por ejemplo, las características de los productos, las características comerciales, ¿no? ¿Qué colores son más atractivos para la gente? ¿Qué texturas? ¿Qué sabores? ¿No? Entonces, pues la gente que hace análisis sensorial, pues toma muy en cuenta ese tipo de propiedades, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de ciencia, pues las propiedades organolépticas ya no son suficientes como para poder caracterizar un objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una mezcla de panditas, por ejemplo, bueno, es que yo estoy hablando como muy mexicano, pues. Aquí en México, para los que no son de aquí, hay unas gomitas de sabor, de azúcar, de ositos que se llaman panditas, mira. Las llamadas gummy bears son este tipo de gomitas, ¿no? Por ejemplo, si yo veo esta imagen, inmediatamente puedo separarlos, ¿no? Tomando algún criterio, una propiedad. En este caso puede ser el color, ¿no? Esa es una propiedad organoléptica, yo lo percibo y puedo separarlo, ¿no? Pero, pues en la ciencia, la mayoría de las veces las propiedades que podemos nosotros caracterizar con nuestros sentidos, pues van a estar limitadas, ¿no? Que claro, si se llegan a ocupar, por ejemplo, en un examen general de orina, pues ustedes pueden hablar de que la orina se vea turbia, de que tiene un color amarillo tal, etcétera, ¿no? Las personas que son QFBs, pues realizan ese tipo de caracterizaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de propiedades. Propiedades cualitativas, ¿sale? Que describen una cualidad del sujeto, del sistema de estudio, como color, gusto, olor, textura, forma, ¿sale? Las propiedades organolépticas van a estar aquí dentro de las cualitativas. Y en ellas, pues solo nuestros sentidos son requeridos. Sin embargo, la mayoría de las propiedades que tienen un valor en ciencia van a ser propiedades cuantitativas. Cuantitativo viene de una cantidad, quantity, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para medirlas, nosotros expresamos eso en términos de una magnitud y una unidad, ¿no? Por ejemplo, podemos medir la longitud la longitud de algo ocupando una regla, por ejemplo, ¿no? Mide 15 centímetros, necesita una magnitud y una unidad, ¿no? El pH es de 3. Puedo medir, ¿qué será? El calor específico de algo en términos de unidades de energía eh, divididas entre masa por unidad de temperatura, ¿no? Entonces, en las pruebas cuantitativas necesito un instrumento o realizar un procedimiento para llegar a un valor. Y estas son las importantes en ciencias, ¿no?
Entonces, esa es la diferencia. Dentro de las propiedades cuantitativas podemos distinguir dos tipos: las propiedades extensivas de la materia y las propiedades intensivas, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Son independientes. Intensivas, independientes. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo muy simple, ¿no? Si ustedes toman un vasito de agua de limón, ¿sale? De la jarra, sabe exactamente igual si ustedes se dan un traguito a si ustedes toman 2, 3 vasos, ¿no? O sea, ahí es a lo que me refiero, es independiente de la cantidad de materia presente, ¿no? Mientras que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia presente. Vamos a ver 3 ejemplos que son muy importantes en química, ¿no? 2 propiedades extensivas por excelencia son la masa y el volumen, ¿sale? Por ejemplo, no va a ser la misma la masa que yo voy a tener para un pedacito de un material, de un metal, un fragmentito de un metal, que si yo tengo una montaña hecha del mismo metal, ¿no? La masa aumenta porque tengo mayor materia ahí. Lo mismo el volumen, no ocupa el mismo volumen 10 miligramos de un metal que una tonelada del mismo, ¿no? Pero hay propiedades como la densidad, que es la relación de la masa sobre el volumen, que de hecho van a ser propiedades intensivas. Vamos a verlo, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto de propiedades intensivas? Vamos a suponer que yo tengo un material y que ese material, si yo lo pudiera ver a una escala más fina, está formado de distintas bolitas, por ejemplo, así. Y vamos a suponer que cada una de estas pesara 10 unidades, ¿vale? 10 unidades de masa. De masa es igual a 10 unidades. Entonces, yo tendría un material así. Vamos a suponer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Déjenme poner una fila más aquí. Vamos a suponer que el volumen que ocupa esto es de una unidad de volumen, ¿no? Ustedes miden la masa en cualquier unidad que quieran. Cada bolita pesa 10 de esas unidades. Y el volumen tienen una unidad de volumen. Por ejemplo, ¿cuál sería la masa total para para este arreglo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuántas bolitas tengo? Conté 19. Son 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿no? 18. 18. Y si cada bolita pesa 10, ¿qué masa tienes? 180. 180 unidades, ¿no? El volumen, por ejemplo, quedamos que cada bolita ocupa una unidad de volumen y yo tengo 18 bolitas, pues tengo 18 unidades de volumen, ¿vale? La densidad, pues va a ser la relación de masa sobre volumen. ¿Cuál sería mi densidad? 180 unidades entre 18 unidades de volumen. 180 entre 18, eso me da 10, ¿no? Esa sería mi densidad. Por ejemplo, vamos a suponer que estas unidades de volumen, o sea, para verlos en términos de cosas que conocemos, son gramos, ¿sale? Estas unidades de masa. Espérenme, déjenme quito esto.
Estos son gramos. 180 gramos. Y aquí yo tengo 18 centímetros cúbicos, que es una manera de medir el volumen. Entonces mi densidad estaría expresada en unidades de gramos sobre centímetros cúbicos, ¿vale? Tengo 10 gramos sobre centímetro cúbico. Ok, vamos a ver por qué la masa es una propiedad extensiva de la materia y el volumen también, pero la densidad es una propiedad intensiva. Vamos a suponer que yo parto este pedazo de material a la mitad. Entonces, al partirlo a la mitad, ¿están de acuerdo que yo estaría haciendo algo así, ¿no? Aquí estoy separando. Vamos a cambiar de color por un rojo para que se vea bien. Ahí está. Uy, se me fue una bolita. Imaginen que quedó así. Ok. Vamos a suponer que yo parto este material a la mitad. Entonces me voy a fijar en cuál sería la masa para esta nueva mitad que yo tengo. ¿Cuántas bolitas tengo para esta mitad? 9. 9, ¿no? Yo sé que cada bolita pesa 10 gramos, entonces tendría 90 gramos. ¿Sale? Y volumen, pues cada uno ocupa 1 centímetro cúbico. Entonces aquí tendría volumen igual a 9 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería el valor de densidad? 90 gramos, la masa, entre 9 centímetros cúbicos. ¿Y esto cuánto me da? ¿90 entre 9? 10 gramos sobre centímetro cúbico. Exacto. Entonces, ¿cómo es mi densidad para ambos casos? La densidad es la misma, ya que hablamos de una propiedad intensiva, ¿no? ¿Sale? No depende de la cantidad de materia. Mientras que la masa y el volumen, pues son distintos. En el primer caso, aquí tengo el doble de masa, pero también tengo el doble de volumen. Entonces, en términos generales, el cociente de dos propiedades extensivas. ¿Por qué extensivas? Porque pues, a mayor cantidad de materia, mayor masa, pero también mayor volumen. Se compensa. Entonces, el cociente nos da lo mismo. El cociente de dos propiedades extensivas nos arroja una propiedad intensiva. Eso es importante considerarlo, ¿no? No sé si más o menos les quedó claro. Entonces tenemos distintas propiedades intensivas y extensivas. Por ejemplo, fíjense, el volumen, la masa, la longitud, la cantidad de sustancia, la concentración, la solubilidad son propiedades extensivas. Dependen de la cantidad de materia añadida. Pero hay otras que son intensivas, como el punto de ebullición. Por ejemplo, el punto de ebullición y de fusión va a ser el mismo, ¿no? 0 grados, pues, por ejemplo, para el caso del agua, independientemente de que yo tenga un pedacito de hielo o que tenga un iceberg, ¿no? Van a fundir a la misma temperatura. La temperatura de ebullición, pues, también va a ser la misma. A nivel del mar, 100 grados centígrados, ¿no? Para esta agua pura estoy considerando. Porque, pues, ya la presencia de sales y de otras sustancias disueltas, pues, cambia estas magnitudes, ¿no?
en términos de algo que se llama propiedades coligativas, que también pues vamos a ver. ¿Dudas o preguntas de esto? No, todo está claro. Perfecto. Me dicen también, si el nivel quieren algo más detallado, más profundo o así, me dicen, ¿eh? No sé que ustedes ponen también el nivel. Sale. Entonces vamos a hablar acerca de masa, volumen y densidad. Pues aquellos que hayan tomado pues ya el curso de física, pues ya conocen la diferencia que existe, por ejemplo, entre masa y peso, ¿no? Entonces, ¿qué es masa? ¿O cómo se relaciona la masa? La masa va a ser la cantidad de materia que un objeto contiene, ¿no? La unidad del Sistema Internacional para la Masa es el kilogramo, pero en química por lo general vamos a ocupar gramos o incluso miligramos, que son submúltiplos, ¿no? El gramo va a ser la milésima parte del kilogramo y el miligramo a su vez la milésima parte de un gramo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Quién me puede decir o quién tiene alguna idea? Digo, aquí en la Tierra manejamos los conceptos indistintamente, ¿no? Pero hay una diferencia entre masa y peso. Hola, buenas noches. Hola. Creo que la masa es la cantidad de materia, como tú estás diciendo, y Ujú, el peso es la fuerza o la interacción entre exacto. la Tierra y el objeto que está arriba de la Tierra. Efectivamente, por supuesto, muy bien. Exacto. El peso se va a medir en unidades de fuerza, ¿sale? Que para el caso del sistema internacional, pues van a ser newtons. También se ocupan las unidades de kilogramo fuerza en este caso. La masa va a ser constante en el universo. ¿En qué sentido? Que si yo tengo un bloque de masa de 1 kilogramo, va a tener la misma masa, no importando el lugar donde yo me encuentre, ¿no? Si estoy en la luna o en el espacio, etcétera, va a ser una misma masa. Sin embargo, el peso, ese sí va a cambiar, porque es una fuerza, ¿no? Es una fuerza de interacción entre dos objetos, con distintas masas, ¿no? Por ejemplo, nosotros y la Tierra, ¿no? Debido, pues, a la atracción de la fuerza de gravedad. Entonces, este peso va a depender de la aceleración de la gravedad en el planeta en el que estemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Luna, donde tenemos 1/3 de esa aceleración de la gravedad, por ejemplo, una masa de 10 kilogramos y que en la Tierra va a pesar 10 kilogramos, en la Luna va a pesar 1.6 kilogramos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a planetas como Júpiter, pues vamos a tener un peso mayor, ¿no? De hecho, son fans de Dragon Ball, por ejemplo, ustedes se acuerdan cómo entrenaban Goku y Vegeta en distintas gravedades, ¿no? Cuando fueron a Namekusei. Porque pues esa percepción, esa fuerza de interacción, pues va a ser diferente dependiendo del lugar en el espacio en el que nos encontremos, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre masa y peso. ¿Qué va a ser el volumen? Pues va a ser aquel espacio que un objeto ocupa, ¿no? La unidad del Sistema Internacional para el volumen es el metro cúbico. Sin embargo, pues en química un metro cúbico es demasiado, ¿no? A menos que estemos hablando de aplicaciones como de ingeniería. Pero en química de laboratorio es demasiado. Un metro cúbico, para que se den una idea, es más o menos la capacidad que contiene un tinaco de agua. Entonces es demasiado. Entonces, en química ocupamos decímetros cúbicos, la milésima parte, lo que es lo mismo litros o mililitros, ¿no? Para medir volúmenes. Incluso podemos añadir microlitros con las denominadas micropipetas, ¿no? Si han trabajado con ellas.
Entonces, bueno, ya vimos que la densidad como tal es una propiedad intensiva de la materia. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de materia. Este es el mismo ejemplo desarrollado, ¿no? Tenemos para este sistema 48 centímetros cúbicos de volumen total, suponiendo que la masa es 1 gramo. Y si yo tomo la mitad del objeto, pues vamos a ver que ambas relaciones de masa y volumen se van a mantener constantes porque la propiedad de densidad es una propiedad intensiva. ¿Sale? Perfecto. Esto se los mando también. Entonces, ¿cómo varía la densidad de manera general entre sólidos, líquidos y gases? ¿Sale? Estas son tendencias generales, ¿no? Vamos a ver por ahí una excepción muy, muy importante que ustedes seguro se la saben. En términos generales, la densidad para los gases va a ser muy baja, ¿no? O sea, tenemos pocas partículas en un determinado volumen. Para un líquido vamos a tener valores intermedios y para un sólido, pues vamos a tener muchas partículas empaquetadas entre sí, de tal forma que en el mismo volumen vamos a tener una mayor cantidad de materia. Entonces podemos ver a la densidad como ese empaquetamiento. O sea, ¿qué tanto puedo meter yo materia en un determinado volumen, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, si viven en la Ciudad de México o en una ciudad grande, lo saben, ¿no? En las mañanas, por ejemplo, la densidad de un vagón de metro es bien grande, ¿no? O sea, se mete un montón de gente que prácticamente te están respirando en la nuca y los tienes cara con cara, ¿no? Entonces ahí es el ejemplo de un sólido, ¿no? Y a estas Acá en mi horas, pueblo también. ¿sí? También. Sí. No. Déjame mostrarte una foto de lo que es el metro Pantitlán en la hora pico. Te voy a enseñar, mira. Es una cosa horrible, horrible. Tú me dices si están así. Mira, vamos a poner metro Pantitlán. Hora pico. Híjole. Mira, este es el metro. Así se Eso ahí pone. en Santiago. En Santiago es así. Acá yo ando en bus y se llena. Sí, no, aquí en México, visto nada más, o sea, qué miedo, o sea, porque la gente está aquí ya casi en la orilla, ¿no? O sea, sí se pone horrible. Inclusive, inclusive una persona ciega murió en las vías de tren. Híjole, qué barbaridad. No, y aquí, mira, en este mi México lindo querido, hay gente que hasta se pone a surfear en los vagones. Agarran y se suben en la parte de arriba y así, hasta se vuelven virales. Por ahí salió un video también de unos chicos que lo hicieron, ¿no? ¿Qué te digo? Son esas cosas de Latinoamérica, que solo ocurren en Latinoamérica. Cosas de la TAM. Literal, sí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, tenemos, creo que bastante claro el concepto de qué es densidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un volumen fijo y le meto mucha materia, pues mi objeto va a ser muy denso, ¿no? Al revés, si yo tengo una cierta cantidad de materia fija en un volumen pequeño, alta densidad. Aumenta el volumen, baja densidad. Entonces, por ejemplo, este va a ser el orden, ¿no? Los sólidos van a ser más densos que los líquidos, van a ser más densos que los gases. ¿Quién conoce un ejemplo y qué repercusiones tiene en la vida en el cual el sólido es menos denso que el líquido? ¿Para qué sustancia? Lo han visto miles de veces, se los aseguro. Cuando se preparan sus cubas con Bacardí y Coca-Cola, bueno, con ron y con refresco de cola, para hacerlo más general. ¿Qué le ponen? ¿Les gusta caliente? El hielo. El hielo, exactamente, ¿no? Si no, imagínate una cuba caliente, qué asco, ¿no?
Bueno, hasta aquí No se es, le llama esa bebida Cuba. no es que sea alcohólica, pero no, lo he visto. Exactamente. No, sí te digo, todo con exceso. No, perdón, sin exceso, ¿no? Todo con medida, nada sin exceso. Eh, Nada con exceso, digo, quiero decir. Entonces, en este caso, el hielo, o el agua sólida, ¿sale? Es un ejemplo de un sólido que es eh, menos denso que el líquido. Por ejemplo, si ustedes han llegado a introducir un refresco en el congelador, y ahí se les olvida, y la botella es de vidrio, ¿qué le pasa? ¿Nunca les ha pasado? ¿Cómo? Si por ejemplo, si tú dejas un refresco en botella de vidrio en el congelador y ahí se te olvida, ¿qué le pasa a la botella? Se expande y revienta. Se expande y revienta, exactamente, ¿no? Esto es debido al arreglo que tienen las moléculas de agua en el estado sólido, que para la misma masa ocupan un mayor volumen, ¿no? Y esa es la razón por la cual el hielo flota. Si el agua sólida fuera más densa que el líquido, ¿hacia dónde sería el hielo? Hacia abajo, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué repercusión tan importante tiene esto? ¿Qué se les ocurre? Escuché que eso ya provocó la vida misma. Exacto, por supuesto. Por ejemplo, si ustedes viven en regiones donde en los inviernos se alcanzan temperaturas muy bajas, viven cerca de un río o de un lago, se congela, ¿no? Pero ese congelamiento se lleva a cabo de la superficie hacia adentro, ¿no? Si permitiendo que debajo de la capa de hielo que se forma haya agua líquida. Y eso es muy importante para la vida, porque imagínense que pasara lo contrario, pues prácticamente todos los microorganismos se congelarían, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, es una implicación muy importante de que el agua sólida tenga una densidad menor que el agua líquida, ¿no? Por ejemplo, eso es muy, muy importante. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos medir densidad? Pues dependiendo del objeto que nosotros tengamos, ¿no? Para objetos regulares, pues podemos aplicar todas estas ecuaciones que vimos para, pues para sólidos regulares, medir el volumen y simplemente medir la masa, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuvieran un cubo de metal, miden el lado, determinan el volumen en centímetros cúbicos como lado cúbico, ya tienen su volumen y miden la densidad, ¿no? Por la relación de masa sobre volumen. ¿Qué pasa o cómo miden ustedes la densidad de, por ejemplo, un mineral, una roca, que no tiene una forma regular? ¿Con un pie de metro? ¿Con un qué, perdón? ¿Con un pie de metro? Pero no tiene forma regular. Imagínate, es una roca así, deforme. O sea, no se parece ni a un cubo, ni a una esfera, ni a nada. ¿Qué se les ocurre? Y tiene que ver con Arquímedes. Y la historia de la Lo pueden meter en un líquido. La ley Exacto, de fuerza de empuje. ándale, exactamente. Puedes ocupar el método de desplazamiento de líquidos, ¿no? Exacto, tienes un material que no es regular y tienes un instrumento de medición de volumen. Por ejemplo, mides un volumen inicial de un líquido, metes tu material, claro, siempre y cuando no interaccione químicamente, ¿no? Si por ejemplo, para sólidos irregulares y minerales irregulares, lo que hacían en un instituto, me acuerdo, era envolverlo bien, bien en plástico, hacía una capa fina, e introducían el objeto, ¿no? Entonces, exacto,
puedes medir el volumen desplazado, ¿no? Por ejemplo, aquí iniciamos en 50 mililitros y al introducir el objeto regular llegamos a 75. Entonces, ¿cómo obtienes? Pues por la diferencia. 75 menos 50, 25. Entonces, tu objeto mide 25 mililitros. Y puedes medir la masa y ya tienes tu densidad, ¿no? Para el caso de los líquidos, por ejemplo, podemos ocupar dos opciones. Para líquidos, ¿qué podemos ocupar? Por ejemplo, que les digo que mídanme la densidad de etanol. ¿Cómo lo midan? O de gasolina. ¿Nadie? ml, ¿cierto? Sí, claro, en mililitros. Pero imagínate que tú estás en el laboratorio y yo te digo, ahorita necesito que me midas la densidad de el etanol, de esta muestra de etanol que tengo aquí. Por ahí hay un comentario en el chat, vamos a revisarlo. Dijo gravimetría. Haciendo uso de la gravimetría. ¿Qué es gravimetría? ¿Quién sabe qué es gravimetría? No, es algo más sencillo. O sea, gravimetría es cuando mediante una reacción química tú provocas la formación de un precipitado, ¿no? Y de ese precipitado, pues puedes obtener por estequiometría, cuánto tenías de cierta sustancia al inicio, ¿no? No, es algo más sencillo. Hay unas cosas que se llaman densímetros. ¿Nunca los han escuchado? Sí, siguen ahí, ¿verdad? Porque de repente como que me marcó aquí algo raro el internet. Eh, sí, sí me escucho. Fíjense, para bebidas alcohólicas, fíjense que existen los densímetros. ¿Cuáles son estas? Es esta especie de bulbo que ustedes tienen aquí y le introducen en el líquido. Entonces, este bulbo va a flotar en cierto nivel y les va a decir automáticamente la densidad que tienen. Este tipo de densímetros se ocupan mucho para determinar el grado alcohólico ah, de las bebidas, como la cerveza, ¿no? O sea, la gente que hace cervezas artesanales lo ocupa de esta manera. En el laboratorio lo común que van a tener ustedes es mediante el uso de un picnómetro. ¿Habían escuchado de este material, picnómetro? Yo sí. Ahí está, a ver, ¿cómo medimos la densidad con un picnómetro? A ver, explícanos. Me acuerdo que eso lo ocupaban para hacer una tinción rosada. Ajá. Pero no lo estarás, confundiendo con los matraces aforados. No, había aforados y habían de esto. Ujú. Pero esto lo ocupaban para tener también líquidos que se quedaran muy tóxicos, y lo tenían debajo de como una lamparita, donde se iba elevando la toxicidad cuando la abrían. Ya, a lo mejor lo tenían en una campana de extracción, ¿no? Eso mismo. Ajá, sí, una campana de extracción, sí. Eh, pues no sé exactamente si era un pignómetro, porque se me hace muy inusual y muy extraño que hayan metido líquidos ahí. Pero, o sea, sí se ocupa para medir líquidos y sí metes líquidos, pero para almacenarlos no es como muy recomendable.
No sé, mi universidad era estatal y invertía muy poco en materiales, así que puede pasar cualquier cosa ahí. No, más bien al contrario, se veían muy exóticos, ¿sabes? Porque estos son caros. ¿Por qué son caros? Un material volumétrico es caro porque está calibrado para medir un volumen específico. Entonces, estos pignómetros los hay de 10, 25 y 50 mililitros. Entonces, lo que hacemos es, primero pesar el pignómetro perfectamente seco, ¿no? Y después vas a colocar el líquido al que le quieres medir la densidad dentro de él. Es muy parecido a un matraz volumétrico. O sea, tú pones tu líquido hasta aquí, hasta el esmeril, metes el tapón. La diferencia es que el tapón está horadado, ¿sale? Entonces, el líquido va a subir por capilaridad, expulsando el resto. Todo lo que no sean 25 mililitros va a quedar afuera. Entonces, pues le pones un paño o algo así, lo pesas lleno. Entonces vas a tener la masa del pignómetro lleno menos la del vacío, te va a dar la masa de ese líquido. Y como este volumen ya está calibrado a una determinada temperatura, pues puedes hacer los cálculos para las correcciones y así, y obtener el volumen que ya está dado aquí por el fabricante, ¿no? En este caso, esto es 25 mililitros. Por diferencia, sacas el volumen y ahí tienes tu densidad. No sé si más o menos les quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, si quieren, en la siguiente sesión vamos a hacer algunos ejercicios nada más de ejemplo de cómo se mide la densidad, que eso ya está como muy, muy sencillo para ustedes ya hasta se la saben, ¿no? Hacemos unos ejercicios, les dejo unos de tarea que son sencillísimos. Y pues pasamos, Profe, ¿le yes, puedo pedir un sí, favor? ¿Puede buscar la imagen del lo último que presentó? del pignómetro. Sí, de cómo era antes y cómo era ahora. Quizá vi uno antiguo. ¿No habrás Sí, visto este? ese. Sí, ese. No, sí, también de ese y del tercero. De este. Sí. Sí, claro. Ujú. Sí, este pignómetro de acá tiene la ventaja de que puedes medir la temperatura, pero es el mismo funcionamiento. Sí, en vez de que el tapón que va a expulsar el líquido se encuentre aquí, se encuentra acá. Entonces puedes checar la temperatura de trabajo efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí los dice en 20 grados centígrados, ¿no? De hecho, casi todo el material volumétrico está calibrado a 20 grados centígrados. Y ahí deben de considerar el factor de expansión del vidrio, que el vidrio por lo general tiene un factor de expansión pequeño. Eh, Literal, prácticamente todo el material del laboratorio está hecho de un vidrio especial de borosilicatos, ¿no? Que es diferente al vidrio normal. Este vidrio pues, permite pues, trabajar a altas temperaturas sin que haya esa expansión brusca que provoca la ruptura, ¿no? Uh-huh. Sí, ya. Sí, sí, sí. Ahora Sí, ya veo porque ya no, ya no veía de la imagen porque pues, pasó algo. sí, pero te digo que se me hace muy raro que que hayan ocupado este material para contener materiales así, dejarlos mucho tiempo. Te digo que sí se me hace muy, muy raro. Sí, porque por ejemplo, para ácidos, pues puedes ocupar materiales de vidrio, pero sí no volumétricos. Y para Ahora, alcalis, de plástico. no sé, ahora me está haciendo dudar muchas cosas que pasaron en mi carrera. Así que, No te preocupes. ¿Tú qué estudiaste? biología marina. Biología marina, wow, qué padre. Sí, no, yo soy químico, así a secas, como siempre dicen, ¿no? ¿Químico qué? No, yo soy químico, Q.
Exactamente. Sí, tío, que pues depende mucho de los enfoques se le dan a las cosas. Pero sí, no, estos son bastante caros como para usarlos para eso. Te digo que sofisticados, ¿no? Ya se me imagino hasta los pañuelos para el sudor, billetes, así. No. Pues sí. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, comentarios, cualquier cosa? Acuérdense que esta es su clase. ¿No? Nada que no haya quedado claro. ¿Cómo se van sintiendo con el nivel? ¿Está el nivel adecuado? ¿Quieren más nivel? ¿Cómo se van sintiendo con eso? Ustedes díganme. ¿Irá aumentando el nivel de complejidad del curso más adelante o Ujú. solo es como la parte introductoria de química? Sí, no, va a ir aumentando la complejidad. Sí, ahorita estamos viendo tendencias generales. Ah, ya, ok. Sí, ya después vamos, a entrar de lleno. O ahorita cómo lo han sentido muy fácil, son cosas que ya saben. No, Así, entendible bien cosas que se me habían olvidado. muy bien, muchas gracias, Angélica. ¿Y los demás? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Sí les está funcionando, sirviendo así? Bien, bien. Perfecto. No sé si les digo, o sea, a mí dijeron, empieza desde cero, ¿no? Y dije, pues empezamos desde cero. Ahora sí como el señor Miyagi, ¿no? Que empieza, pulir, encerar, y pues, de hecho por eso empezamos así, ¿no? Pero pues sí, la idea es ir revisando primero los conceptos básicos como para que quede, pues conceptualmente esta parte, y después vamos a ir subiendo como de nivel. Muy bien. Entonces, pues si no hay dudas ni preguntas, pues si quieren, le dejamos hasta aquí, ¿vale? ¿Compartirá lo de la clase o solamente la grabación? No, sí se lo mando a Marco. Nada más que les comento que lo tengo en inglés porque siempre lo había dado en inglés solamente. Ah, ya, ok. Sí, pero como es inglés técnico, pues no se preocupen, es exactamente lo mismo. Pero sí se las mando con Marco. Leerlo bien, hablarlo mal. No, pues es cuestión de práctica. Si tú ponte a practicar, y también muchas veces son cuestiones como de pena, ¿no? Que nos da. Pero mira, o sea, yo me di cuenta que ese tipo de cosas no importa. En un congreso de electroquímica, hay ahorita como dos figuras muy importantes en electroquímica. Una es Allen J. Barth de la Universidad de Texas y otro es Savant, obviamente francés. Entonces, ese Savant tiene un inglés, pero pésimo, pésimo, en serio pésimo. Pero pues nadie se fija en su inglés, o sea, se fijan en lo que él es como institución, ¿no? Entonces, no sé, pues nunca se sientan mal en esa parte, ¿no? Igual se han hablado con japoneses, es un inglés que dices, ¿qué está diciendo? Entonces, sí, no se desanimen en esa parte. Nosotros como latinos no tenemos tan mal inglés. Pues está bien. Pues bueno, chicos, pues descansen y nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale, vale? Salió, vale, buenas noches, Gracias. profe. Gracias, que descansen. Bye, bye. Buen fin de- Bye.